Pastor Jorge Vázquez, gloria a Dios, gloria a Jesús. ¿Quiere conectar? Dios le bendiga, hermanos. El Señor le bendiga. Denle ese aplauso con alegría, que Jesucristo está vivo. Gloria a Dios. Él vive para darnos a nosotros vida. Pueden sentarse, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. ¿Cuántos trajeron su corazón abierto a recibir la palabra? Gloria a Dios. Quiero decirte que en esta noche Dios hablará a tu corazón. Olvídate de todo lo que te quita la comunión con el Señor y dedica tu corazón y abre tu alma a la verdad, porque nada más que la verdad nos hará libre. Pueden ponerse de pie, vamos a leer, ya han orado. Vamos a leer la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartir la palabra en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí voy a estar compartiendo segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y también el versículo 17. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo voy a repetir por los amigos que están aquí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que hemos compartido en este momento, Señor. Nos postramos delante de tu presencia en esta hora y te pedimos, Dios, que tú trates con nosotros. Señor, estamos dispuestos a recibir tu palabra. Aquí están nuestros corazones. Son como un terreno, Señor, como un terreno fértil, abierto a la semilla que pronto dará su fruto. Oh Dios de toda carne, haz como quiera. Dígale al Señor, haz como quiera conmigo. Haz como quiera desde lo más profundo de mi alma, Señor. Trata de lo más profundo de mi corazón. Impáctame con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse en esta hora. En esta hora, amados, quiero hablar con ustedes bajo el tema la capacidad de la palabra de Dios. Para mí estamos en una época muy importante. Estos meses del año como cristiano me apasionan porque septiembre es el mes de la Biblia. Y nos hemos pasado todo este mes de septiembre hablando y escuchando de la palabra de Dios. Hace poco celebramos este mes tan lindo de la palabra del Señor y aparentemente pareciera como si nosotros no conociéramos cada año a profundidad la palabra. Pero lo que sucede es que estamos claros que todos los días del año son de la palabra. Pero cuando oímos que un mes se van a resaltar los valores con más énfasis, nos sentimos alegres. Otro mes que me llena de alegría y de gozo, sin duda alguna, es el mes de octubre.
porque tiene cierta relación en cuanto a lo que se celebra en este mes. En este mes celebramos un año más a la Reforma Protestante. Y esto a la iglesia del Señor debe impactarle y debe motivarle, porque tanto el mes de septiembre como el mes de octubre están entrelazados en cuanto a la historia, porque si celebramos la Biblia en septiembre es porque hoy podemos hablar de su historia, podemos hablar de lo que pasó. Y qué bueno, hermanos, que al contar la historia de la Biblia, la palabra, nos damos cuenta que Dios es bueno, y cada año confirmamos que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Cuando celebramos la Reforma Protestante, octubre, debemos recordar ese hecho histórico que marcó la vida de la iglesia en un antes y un después. Y todo cristiano debe conocer esta historia, porque esta historia tiene que ver con nosotros, con nuestras raíces, tiene que ver con Dios, tiene que ver con el propósito de Dios para con la humanidad. Y queda evidenciado, amados hermanos, que en todo tiempo, en toda época, en toda ocasión y en todo lugar, Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia, porque la obra de Dios no la detiene nadie. A veces nos desesperamos por cosas que vemos que están pasando a nuestro alrededor. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia, y algunos se preguntan a veces, ¿a dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que siempre ha estado, y siempre ha estado obrando de la manera que Él quiere, porque Él es soberano, poderoso y fuerte. Siempre Dios lleva a cabo sus propósitos. Conociendo la historia de la Reforma Protestante, tenemos que recordar a ese gran hombre, un hombre de Dios llamado Martín Lutero. Un hombre que nosotros no adoramos, pero que no es malo recordar cómo Dios lo utilizó para que nosotros hoy estemos celebrando con libertad que Jesucristo es el Señor. Dios, en su misericordia, en su amor y en su bondad, siempre ha tenido un plan, porque Dios es un Dios de planes. Nadie puede detener los planes de Dios. Absolutamente nadie, ni la voluntad del hombre ni los demonios pueden detener la voluntad de Dios, porque sobre un alto gobierna otro más alto, y ese más alto se llama Jehová de los ejércitos. Dáselo con vida al Señor si es para Él. La historia nos habla algo muy interesante. La vida de la iglesia estaba en decadencia. La vida de la iglesia cada vez más estaba peor. La iglesia había entrado en una mortandad espiritual. Se había sustituido la palabra por otras cosas. La palabra de Dios ya no ocupaba el primer lugar. La palabra de Dios ya no era importante, sino que otras cosas predominaban en la época. Sin embargo, Dios en su amor y su misericordia levantó un hombre que en su soberanía Dios lo tenía preservado, porque Dios para cada época tiene a alguien preservado. Yo no sé si tú has entendido, hermano, que en este tiempo y en la situación que tú vives, tú no eres un allegado de la nada, sino que en el lugar que tú estás es que Dios ha permitido que tú estés, para que desde esa posición y desde esa situación que tú te encuentres, ahí muestres la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos, hermanos, al Dios que le servimos.
Estamos frente a un Dios grande. Estamos frente a un Dios fuerte. Estamos frente a un Dios poderoso. Estamos frente a un Dios que nunca ha dejado de tener el control. Yo escucho cristianos que dicen: ay, Señor, toma el control. ¿Cuándo Dios no tiene el control? Contrólate tú. Señor, mira lo que estoy pasando. Señor, mira lo que estoy atravesando. Cuánta prueba, cuántos problemas. Toma el control, Señor. Y Dios diciéndote: contrólate, que yo lo tengo todo controlado. Deja el desespero. Deja la amargura. Yo estoy obrando. Yo te llamé. Yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. Y yo te amo con amor eterno. De tal manera que he prolongado a ti mi amor y mi misericordia. ¿Cuál es el problema de lo que pasa? Si me muero, me voy con Cristo. Y como quiera estoy ganando. Amados hermanos, la palabra del Señor nos habla que la iglesia romana, con su religión, se había corrompido. Se había olvidado de la palabra del Señor. Se había sumergido absolutamente en una muerte y decadencia espiritual. Y era algo totalmente desesperante. Porque la gente necesitaba a Dios. La gente buscaba a Dios. Pero cuando iban al templo no encontraban lo que iban buscando. La gente se acercaba al sacerdote. La gente se acercaba a la gente que administraba las cosas de Dios. Pero cuando iban no encontraban lo que estaban buscando. Sin duda alguna, amados hermanos, esto era muy notado por todos. Esto era notado por la sociedad completa. Esta mortandad espiritual, esta situación de sed y hambre por la palabra, esta mortandad en cuanto a las almas era notable. Y la historia cuenta que un día Martín Lutero, quien era hijo de padres nobles de la época, no muy acomodados económicamente, pero sí muy allegado a la Iglesia Católica Romana. Su padre era un minero bastante inteligente en el área, y dice la historia que Martín Lutero iba caminando un día y le tenía miedo a los rayos, y rogó a Santa Ana que le permitiera llegar a su casa vivo y salvo, y que si lo permitía llegar a su casa vivo y salvo, se iba a ir al monasterio a estudiar para ser monje. Aunque había muchos rayos y tormentas y estaba nervioso, Martín Lutero milagrosamente llegó a su casa vivo y coleando. No porque Santa Ana le hizo el milagrito, sino porque Dios estaba obrando. Y el hombre cumplió y se fue al monasterio a estudiar para monje. Se fue a estudiar teología. Su padre quería que fuera abogado. Sin embargo, Dios en su soberanía y su misericordia movió a este hombre al estudio de las Sagradas Escrituras. Y la historia cuenta, amados hermanos, que este hombre, Martín Lutero, quiero que los amigos me sigan, los que están aquí. Este hombre, cuando se adentró a los estudios de la palabra, empezó a abrir los ojos. Empezó a observar lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Su corazón empezó a impactarse, a ser impactado por lo que estaba estudiando. La palabra que estudiaba se metía en sus tuétanos, en lo más profundo de su alma. Y cuando analizaba la conducta de los fieles y lo que decía la Biblia, se daba cuenta que había una alta y gran distancia. Y Martín Lutero empezó a decepcionarse. Adentrándose cada día en los estudios de la Biblia, iba aprendiendo cada vez más. Iba aprendiendo cada vez más. Iba aprendiendo cada vez más.
y observando cada vez y todos aparentemente estaban bien, pero había una muerte en lo profundo del corazón que solo una persona sumergido en las cosas de Dios podía darse cuenta. Y toda esta observancia, todo esto que vio Martín Lutero, luego de haber estudiado la Biblia dentro de su iglesia, lo ayudó a un día levantarse lleno de un avivamiento en el corazón, de un fuego ardiente en su corazón, y clavó las 95 tesis en el castillo de Wittenberg en el año 1517, el 31 de octubre. Clavó esas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, porque las puertas de las iglesias eran utilizadas como murales de publicaciones. Nunca Martín Lutero pensó que lo que había escrito, llamando a la iglesia católica, apostólica y romana a debatirlo conforme a la palabra, iba a extenderse de tal manera que hasta el día de hoy nosotros tenemos que hablar de dicha historia. ¿Sabe por qué, mi amigo y mi hermano? Porque los grandes avivamientos no han iniciado con mucho ruido, ni luces, ni sonido. Los grandes avivamientos en los corazones de los hombres que Dios ha levantado han venido por un deseo ardiente de los principios establecidos en la palabra de Dios. Mucha gente cree que un avivamiento es un coro bien tocado, muchas luces, mucha euforia, la gente corriendo en la iglesia. Eso no es avivamiento. De nada nos sirve a nosotros brincar y saltar si nuestro corazón está vacío. De nada nos sirve a nosotros saltar y brincar si por dentro estamos sedientos, estamos muriendo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que cambia el corazón del hombre se llama Jesucristo. El único que cambia el llanto es la palabra de Dios. Todo lo demás se queda en humanismo y falsas esperanzas. Y por eso es que hoy los mensajes están llenos de humanismos y falsas esperanzas. Y la gente sigue vacía, encontrándose con sus mismos problemas en la calle. Y la gente lleno de falsas esperanzas. Y hoy traigo una palabra profética. Y hoy traigo unos códigos. Y hoy traigo un rema. Levanta la mano y recibe el rema. Arrebata la jipeta, arrebata el carro, arrebata la salud. Y de nada nos sirve arrebatar carro, arrebatar salud y arrebatar jipeta si nosotros no hemos rasgado nuestro vestido, nuestro corazón delante de la presencia de Dios. No ocurre cambio, porque el que cambia es Jesucristo con su palabra. Estamos viviendo una época donde la iglesia está acostumbrada a oír lo que quiere, no lo que necesita. Estamos viviendo una época donde los púlpitos están llenos de mensajes populistas, pero no mensajes bíblicos que te ayudan a ti a enfrentarte con ese que te está esperando allá afuera. Usted no va a vivir una vida evangélica brincando y saltando y hablando en lengua. Hay un momento que no hay nada de dónde salir. Y si tú no estás fundamentado en el fuego de la palabra, no vas a tener las armas necesarias para enfrentarte a los problemas. Por eso la iglesia necesita entender que es importante que nos levantemos administrando la palabra. Porque la palabra es suficiente, la palabra cambia, la palabra es como fuego, la palabra es como martillo, la palabra te ayuda a abrir los ojos, la palabra hace que tu alma y tu corazón no sean engañados por lobos rapaces, porque la palabra es la verdad. Martín Lutero se llenó de valor porque dijo: yo no aguanto lo que estoy mirando. ¿Pero dónde lo encontró? En la Biblia. Yo no soporto lo que estoy viendo. Cuando viene a su vida ese interés por las sagradas escrituras, el hombre despierta
en un mundo y en un contexto de gente acomodada que se sentía aparentemente bien, alguien se levanta, no movido por un sueño ni una revelación, sino movido por la palabra de Dios. Y la historia es desgarrante porque mencionarla nos hace llorar. Sin duda alguna nos damos cuenta que este hombre, convencido por las Sagradas Escrituras, mirando esta situación de deterioro, se levanta y dice: yo no puedo quedarme callado mirando lo que está pasando. Yo voy a hacer algo. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que esas 95 tesis clavadas en el castillo de Wittenberg, el 31 de octubre del año 1517, esto fue algo tan grande y tan impactante que cambió la vida política, social y religiosa de esos países y del mundo. Y colocó la palabra de Dios de una manera tan alta, que luego fue todo traducido. La palabra de Dios empezó a correr, la imprenta empezó a propagarse o a ponerse de moda, y todo el mundo entonces empezó a tener la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué era lo que decía Roma? Roma decía que los únicos que tenían autoridad para interpretar la palabra eran ellos. Ese era uno de los problemas que había. Martín Lutero decía: ¿cómo es posible? Si yo encuentro en las Sagradas Escrituras que la Biblia es su propio intérprete, ¿cómo me vas a vender que el único que tiene el rema, que el único que tiene la unción eres tú aquí en la iglesia? Te equivoca. Aquí todos tenemos rema y aquí todos tenemos la interpretación, porque estamos en el tiempo de la gracia y el velo se rasgó. No hay ciego en el camino del Señor. Aquí hay gente que tiene visión y gente que conoce la palabra. Por eso cuando yo hago estos turpenes, dije: mira, yo te traigo los códigos que nadie sabe. ¿Cuál es código, varón? No me manipules. Olvídate de eso. ¿De qué código tú me hablas? No, porque a las 3 de la mañana me bajó un rema. ¿Cuál rema? A mí me baja también orando a las 2 de la tarde. Igualito. Tranquilo. Aquí todos vamos a levantar muertos, porque estamos en el tiempo de la gracia y el velo se rasgó en dos. No hay jóvenes ni viejos, ni griego ni judío. Somos hijos del mismo Padre, unidos por su gracia y conociéndolo por la revelación de la palabra. Martín Lutero dijo: ¿cómo es posible que el Papa se adjudique esa autoridad de tener interpretación infalible solo él por la palabra, cuando la Biblia es su propio intérprete? No puede ser. Y llamó a la iglesia: vamos a debatir esto conforme a la Biblia. Y es interesante conocer las 95 tesis, porque otra de las cosas que vio Martín Lutero es la famosa venta de indulgencia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la época se había involucrado en la construcción de la iglesia, y para la construcción de la iglesia estaba vendiendo indulgencias. Las ventas de las indulgencias era, vamos a llamarle, un documento o un pago que tú hacías por los pecados que cometía. Si tú habías robado a alguien un caballo, pues tú pagabas 50. Pero si habías violado, pagabas 60. Roma te daba un documento que decía: fulano le pagó a la iglesia, ya él es libre de pecado. Entonces vendían el perdón de los pecados por dinero, cuando Jesucristo nos ofreció a nosotros su gracia, su misericordia, amén, total y absolutamente gratis. Pero como no conocían la palabra, ellos hacían lo que le daban, lo que le decían, porque cuando tú no conoces, te dicen: vamos a comer grama para afuera, y tú te vas a comer grama y te comes la grama.
Cuando tú no conoces la palabra, yo vengo aquí y pongo la voz ombligofónica, traigo una unción y esta agua yo oré por ella a las 3 de la mañana y lo que me la compren a $20 serán sanados. Cuando tú no conoces la palabra, tú le brincas al agua y la compras. Pero cuando tú eres un hombre bíblico, cuando tú conoces las sagradas escrituras, cuando tú entiendes que puedes intimar con Dios, te das cuenta que te están engañando, que te están vendiendo falsa esperanza. Y hemos tenido una iglesia a la fecha de hoy engañada. Pero es tiempo de despertar, es tiempo de entender que nosotros podemos lograr el éxito a nivel personal con el Señor. Yo me acuerdo cuando llegó la iglesia Pare de Sufrir aquí en la República Dominicana, la cantidad de evangélicos que se fueron de sus iglesias y se bebían hermanos, hermanos, vamos a tomarnos el vaso con agua en Teleantilla, ¿se acuerdan? A muchos yo los caché bebiéndose su agüita porque no conocían la palabra. Luego se dieron cuenta que le vendían hasta la respiración y dijeron aquí no hay nada, pero fueron engañados muchísimo. Ahí en Buenos Aires de Herrera las iglesias se vaciaron en esa época y nos quedaba el cordón de gente a las 6 de la tarde para Pare de Sufrir. Y las iglesias verdaderas vacías. Entonces cuando la gente se dio cuenta que era un negocio, retornaron como el perro arrepentido. Entonces todo eso ocurre cuando no conocemos la palabra. Cuando el humanismo nos domina. Cuando las emociones nos dominan y no la Biblia, cualquiera nos engaña. Cuando no conocemos la Biblia, a donde quiera que dicen que ahí vamos y hasta dejamos la casa, amén, y nuestro propio pastoreo lo dejamos y buscamos otra cosa porque estamos sedientos. Pero el problema es que tú no te has encontrado todavía con la Biblia, la palabra de Dios. Este hombre estaba convencido por las sagradas escrituras, porque la palabra hace bien. Los amigos que están aquí deben entender que estudiar la palabra le hace bien. La palabra te ayuda, la palabra te cambia, la palabra te transforma. Luego que Martín Lutero clava las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, entonces es atacado por la iglesia. Martín Lutero no buscó dividir la iglesia. La iglesia saca a Martín Lutero y lo declara hereje. Y hasta indicaron que podía ser asesinado por la predicación de la palabra. Porque predicar este evangelio hacen que te cierren puertas. Cuando tú das el mensaje como él, la gente a veces se cohíbe de ti. Porque a la gente le gusta. Mire, hay algo natural en el hombre. La gente cuando normalmente va a pedir consejo, ellos se acercan a ti, pero quieren condicionarte para que tú le digas lo que ya ellos quieren oír. Y cuando tú le dices lo que no quieren oír, entonces dicen, ese hombre no me gusta cómo me aconseja. Y cuando te dicen el consejo como tú querías, yo sabía que me iba a decir eso. Mire qué consejo más bueno me dio. Porque el hombre quiere que le digan lo que quiere oír. Y normalmente lo que nosotros queremos oír no es lo que nos hace bien. Esto estaba pasando en esa época. Y la historia declara que en el año 1521, Carlos V convocó a una asamblea llamada la Dieta de Worms. Este hombre convocó la Dieta de Worms, que es como el más alto tribunal, vamos a poner la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional. Entonces se reúnen los fuertes de la iglesia y llevan a Martín Lutero para que se retrate de todo lo que había dicho y de otros escritos que había promulgado en contra de las malas prácticas que estaba haciendo la iglesia. Al comparecer ante la Dieta de Worms, Lutero hizo varias declaraciones en su defensa que a lo largo de la historia esas declaraciones se convirtieron en frases célebres. Él admitió ser el autor de varios escritos que llevaban su nombre porque le dijeron, Martín Lutero, ¿eres el autor de esos escritos que estás ahí? Y te retractas de ello. Dos preguntas. A esa él dijo, sí, yo fui el que los escribí. Fui el que los escribí, pero rechazo retractarme de lo que dice ahí.
Así dijo frente a todos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre estaba convencido por la palabra. Cuando tú estás convencido por la palabra, no cualquiera te hace cambiar de tu idea. La historia declara que Lutero, cuando le insisten y le dicen, te retractas y niega lo que has dicho, ¿sabe con la palabra que Martín Lutero respondió? A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia, y reconozco que no es correcto actuar en contra de las Sagradas Escrituras. Así que frente a ustedes afirmo y confirmo lo que escribí y lo que dije. A Dios que me ayude. Amén. Hermano, cuando la Biblia nos convence, cuando no estamos convencidos por las emociones, sino la palabra, aunque venga el viento fuerte, usted se mantiene. Cuando estamos convencidos por las Sagradas Escrituras, aunque el enemigo nos susurre mentiras, aunque se levante el que quiera levantarse, si usted está sostenido de la palabra, no hay diablo ni diablito que lo tumbe, porque usted está sobre la roca que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso no debemos tener miedo de dar la palabra. Porque la palabra son espíritu y son vida. Y ellas cumplen el efecto por el cual son enviadas. Y es bueno evaluar nuestra vida. Amigo, evalúa tu vida. ¿Por qué tú te riges? ¿Por la carta del tarot? ¿Por el horóscopo? ¿Por Walter Mercado, lo que dice Walter Mercado? No tengo que juzgarte ni criticarte, pero déjame decirte que esas son cosas que a veces escriben los estudiantes de astronomía y de psicología y lo mandan a los canales y a ver cuál pegan. ¿Por qué cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Qué es lo que te está guiando en este mundo? Si no es la palabra de Dios lo que te está guiando, yo tengo que decirte que te estás conduciendo a un profundo derrotero, donde al final, si caes, será difícil levantarte. Pero qué bueno que Dios te dice, no le huyas a la palabra, porque mi palabra son perfectas y son enviadas por mí, son sopladas por mí para enseñarte, para prepararte, para indicarte el camino correcto. En un mundo difícil, la palabra es la que nos guía por el camino correcto. Por eso es importante abrir el corazón a la palabra de Dios. Lamentablemente, vivimos en una época donde se le está dando menos prioridad a la palabra y la palabra nos resulta muy cansona. Es triste y lamentable. Y por eso fácilmente usted ve gente hoy saltando y brincando y mañana no aparecen en el escenario. Porque poco a poco le hemos dado la espalda a la palabra. Y lo que va a provocar en tu vida un avivamiento no es una palabra manipulada, mezclada con psicología. Lo que va a cambiar tu vida y compactarla en lo espiritual es la palabra bien administrada. La leche no adulterada es la que hace bien a nosotros. Tenemos muchos tipos de leches, pero no todas las leches que se venden por ahí son leches puras y buenas. Hay una leche por ahí que está adulterada, que te emociona, que tú sales del lugar bien abierto, psicológicamente bien preparado. Pero cuando el diablo te salga por ahí, no es con psicología ni con palabra bonita. Es como Cristo lo hizo en Mateo 4. Es con la palabra, porque la palabra es como una espada para el cristiano. Hay una frase muy bonita de un
excelentísimo predicador que yo admiro mucho en la historia, Carlos Spurgeon, que dice que para los últimos tiempos, en vez de tener pastores alimentando ovejas en el púlpito, tendríamos los púlpitos llenos de payasos entreteniendo cabras. Y esa es una gran verdad. Ahora mismo abundan los directos en internet. Abundan las palabras proféticas y la descodificación de los códigos. Como dijo uno, ahora anda uno por ahí descodificando los algoritmos espirituales. Porque todo tiene que ver con eso. Pero la esencia de la palabra es sencilla. La esencia de la palabra, lo que verdaderamente te lleva al éxito, viene llano, sencillo y claro de parte de Dios. He entendido que a Dios no hay que ayudarlo, porque cuando nosotros queremos ayudar a Dios, dañamos el asunto. Cuando usted intenta ayudar a Dios, usted va a dañarlo. Debemos de dar la palabra tal y como está. Debemos dar la palabra a la gente sin miedo, porque ella va a dar el fruto, porque ella es poderosa. No hay que ayudar la palabra con cosas bonitas. Y no le quiero cansar. Hay una historia muy linda que me impacta mucho. La encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 24. Simón el mago. El versículo 5 dice: cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Escuche bien, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención a Simón. Este es el que se llama, decía la gente cuando veía a Simón haciendo sus aparatajes, este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesús, entonces tuvieron una conversión verdadera y se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacía. Simón vino, el mago, impactado por las señales, porque estaba detrás de las señales, para tener él señales, no para glorificar a Dios. A Simón no le importaba Dios, a Simón no le importaba la palabra que predicaba Felipe y su gente. A Simón le importaba hacerse famoso con la predicación del evangelio. Vamos a tener que orar y ayunar mucho, porque el espíritu de Simón anda suelto. El espíritu de Simón anda suelto. Ahora tú ves que es una imitación lo que hay. Los hombres imitan a uno y las mujeres a otra. Me quiero vestir como fulanita. Predico como fulanita. Los gestos de fulanita. Mire, si usted me pregunta a mí, ¿a quién usted anhela imitar? ¿Y a quién tú te quieres parecer? Este que está aquí humildemente le va a decir: el único que me interesa imitar se llama Jesucristo, porque nunca falló. Fulano, tú tienes que predicar así, porque eso es lo que está de fama ahora. Esos mensajes tuyos como que no escalan. ¿Qué importa que no escalen en lo que la gente quiere que escalen? Este evangelio no es para nosotros brillar, porque el único que tiene que brillar aquí es la verdadera estrella que se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Ese merece brillar para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso.
Tuve ahora unos aparatajes, espérate, no, espérate. Y esos predicadores con las mismas palabritas de esos famosos youtubers que a veces son rebeldes, que no tienen ni pastores, ni tienen a nadie que los corrija, no se corrigen, ni tienen a nadie que los corrija. Yo tengo que imitar a Cristo, porque Cristo es mi líder, Cristo es mi ejemplo, Cristo es perfecto, fue y es perfecto. No tengo que imitar a Martín Lutero, no tengo que imitar a Pablo, yo tengo que imitar a Jesucristo, porque Cristo es la excelencia y la perfección. Simón quiso imitar a los hombres de Dios, pero le salió lo que tenía que salirle. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que les recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra que le imponían las manos. Qué bonito, ¿verdad? Amén, voy a orar por ti. Uy, cayó. Ay, cuánta unción tiene ese hombre. Dice la Biblia que todo eso lo estaba observando Simón y aprendiendo. No buscándolo como hay que buscarlo, intimando con Dios, sino utilizando técnicas, habilidades y malicias. Y aquí el que quiera construir en este camino engañando a la gente, pronto se le va a quitar la gran sábana que lo cubre, porque Dios lo dejará sin cobertura. Hay de aquel que quiere en este camino disfrazarse, porque tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo puede. Dice la Biblia que cuando Simón, en el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Les ofreció dinero diciendo: denme a mí también esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Yo quiero eso que ustedes tienen. Pero ahí estaba uno que también había sido impactado por la palabra y que era un cristiano de verdad. Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque tú piensas o pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Que tu dinero perezca, porque aquí en este camino lo importante no es tu dinero, es tu alma que se salve. Y que tú abras el corazón a la palabra y que seas convencido. Simón no había sido convencido. ¿Ustedes creen que no hay gente que viene como Simón? Hay que abrir los ojos en este camino. Tenemos que abrir los ojos en este camino, conforme a los principios de la palabra de Dios, para que nadie a nosotros nos engañe. Dice la Biblia, le dijo: arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero ¿y cómo es posible si el hombre estaba ahí convertido y bautizado? Estaba ahí adentro, pero no estaba de corazón. Sus fines eran otros. El fin de él era buscar gloria para sí. Mira cómo me veo, mira mi flow, mira mi pinta. ¿Cómo me quedó el mensaje, varón? Hay gente que se bajan de los púlpitos y a buscar a sus amiguitos. ¿Y cómo me quedó el canto? Vete y habla con Dios. Y dile: si el canto no me quedó bien para ti, ayúdame a poner las notas a donde tienen que ir. Y ayúdame a combinar la música con el tiempo. Y que sobre todo, cuando yo cante, no piense en el que me está mirando humanamente, sino que te tenga a ti presente para darte la gloria y la honra. Fulano, ¿y cómo me quedó la prédica? Ay, yo no vi que nadie se engranojó. ¿Qué importa que no se engranoje? Predica y no manipule. Que cuando predicamos la palabra sin adulterarla, la palabra se mete al corazón y hace lo que tiene que hacer.
Hay que manipular a la gente. Tenemos que sacar la manipulación y dar el mensaje. Tenemos que dejar de jugar con los sentimientos de la gente, porque emocionando a la gente no lo vamos a llevar al cielo. Lo que vamos a tener son gente caprichosa en las iglesias, creyendo que están ahí para que el pastor lo haga reír y no entendiendo que usted ha venido para hacer reír al Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios es clara, amados hermanos. Que tu plata perezca contigo. Contigo perezca, porque has pensado que podías obtener el don de Dios con dinero. Aquí no hay niña linda en este camino. Aquí hay que guayar la yuca. Y muchas veces el guayo está boto. Las mujeres saben cuando yo hablo de guayo boto. Y los hombres que cocinan como yo de aquí, que son verdaderos machos, saben lo que es un guayo boto. Que no guaya ni el coco. Tu dinero perezca contigo. No tienes parte ni suerte en este asunto, hermano. La gente que está aquí tratando de aparentar que son más santos, que son más buenos que otros, no tienen parte ni suerte con esa actitud. Tienen que humillarse y dejarse doblegar por la palabra, porque el único bueno aquí y verdaderamente perfecto es Jesucristo. Dice, por tanto, veo que estás en esa hiel. Simón respondió, rogad vosotros al Señor por mí. Reconoció que tenía problemas, para que no me sobrevenga nada mal de lo que habéis dicho. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esto, hermano? Abrir los ojos. Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia. ¿Ok? La gente se está quitando la vida. Y ya hay que decir dentro y fuera. No vamos a tapar el sol con un dedo. Usted analiza las estadísticas internacionales y nacionales y la cosa no está buena. Hay problema en el corazón del hombre. Hay un vacío existencial en el corazón del hombre. ¿Con qué lo vamos a llenar? Con la palabra de Dios. No que yo te venda falsa esperanza. Que yo venga a ti y te diga, varón, este es tu tiempo. Y tú que estés pensando irte de la iglesia porque el pastor te está procesando. Y que yo venga de allá y te diga, este es tu tiempo, varón. ¿Te vas de la iglesia? ¿Te vas de la iglesia? No que yo te venda falsas esperanzas, sino que yo te invite, ven a las Sagradas Escrituras para que ellas sean las que te convenzan. Porque a ellas no hay que ayudarlas. Ellas son espíritu y son verdad. Los predicadores tenemos que confiar que la palabra hace su trabajo. No hay que ayudarla. Cuando ayudamos a la palabra dañamos el asunto. Martín Lutero fue ayudado por Dios y la palabra. Y por eso hoy nosotros tenemos esta historia que la repetimos todos los años. Y podemos decir hoy, alabado sea el Señor Jesucristo. Y por eso nos llaman protestantes los periodistas. A mucha honra que nos digan protestantes. Alabado sea el Señor porque somos protestantes. Aleluya. Porque no protestamos por cosas malas, sino protestamos para defender la verdad y la verdad de Jesucristo. Entonces vale el esfuerzo nosotros concentrarnos en la palabra. No importa el problema que tú tengas, si tú abrazas la palabra, amigo, sigue viniendo a la iglesia, la palabra te va a transformar, la palabra va a cambiar tu casa, la palabra va a cambiar a tu familia, la palabra va a transformar a tu hijo que está en la droga, la palabra va a transformar a tu esposo que no quiere que tú vengas a la iglesia, porque la palabra es la verdad. Quiero que tú medites, ¿tiene o no tiene la palabra capacidad para hacer su trabajo? ¿Tiene? No hay que ayudarla. Tiene, demos la palabra. Demos la palabra. Que los hombres cambian cuando se encuentran con la palabra. No hay necesidad de tanto aparataje. Señores, ahora es una locura, tanto aparataje, tantos shows. Estamos rodeados de populismo y shows. Gente diciendo, no, porque yo tengo que hacer cosas diferentes para llegar. ¿Cuándo Cristo dijo que tenía que hacer algo diferente para llegar? Yo tengo que dar la palabra
Porque la palabra no adulterada tiene la capacidad de hacer varias cosas que nosotros queremos que el hombre haga. Número uno, debemos saber que la palabra es inspirada por Dios. Cuando usted lea la Biblia, no haga como hace mucho. Déjame ver a dónde Dios me la... Ay, me habló el Señor. No, no, no. Eso es religiosidad. Lea la Biblia secuencialmente y de manera organizada. Venga a su clase bíblica y estudie la Biblia. Los amigos, búsquense una Biblia y estudienla, que ella va a ir cambiando su mente y su corazón y su manera de pensar. Y usted va a ser un cristiano de verdad. Entonces, ella es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Una vez yo fui a un culto y ya estoy concluyendo y me dice un hermano, ¿y Dios habló? Le digo, claro que habló. ¿Y quién predicó? Le digo, no, muchacho. El que predicó era un culto más o menos, pero el que predicó nada más leyó la Biblia. Y tú me dices, pero Jorge, ¿cómo que habló Dios? Pero si nada más leyó la Biblia, ¿cómo que habló? Le digo, sí. Yo creo tanto en la Biblia que si el predicador solo lee el texto, yo creo que Dios habló. Hay gente que cree que no, que tiene que venir un tipo con una voz ombligofónica y ponerle la voz estridente y... Cuando tú abres la Biblia, tú estás leyendo un libro inspirado. Tú estás leyendo un libro que fue soplado por Dios sobre hombres de bien para que escribieran. Léelo. No diga, Dios no me habla. ¿Cómo que no te habla? Toma tu Biblia y léela, que Dios te habla todos los días. Y además de ser inspirada por Dios, es útil para enseñar. O sea, es completa. Está habilitada la Biblia, la palabra de Dios, para enseñar. Para redarguir. ¿No le ha pasado a usted que usted ha oído mensajes y dice, ese hombre como que sabe mi vida porque lo está declarando todo? Pero ven acá, que habrá alguien que le contó. Tú le contaste, fulano, porque el pastor tiró una. Dios te está hablando y te está redarguyendo. Está excavando en ti. Cuando tú oyes el mensaje y te concentras, Dios empieza a escarbar. La palabra empieza a escarbar y empieza a corregirte y empieza a tratar en tu vida. Porque ella es útil para redarguir, para corregir. Que eso es lo que no nos gusta, que nos corrijan. Queremos solamente que nos digan todo va a salir bien, tú eres un león, vengo a despertar esa leona que hay en ti. Y a veces las mujeres lo que salen es más endiabladas que otra cosa. Vengo a despertar esa leona. Tú no naciste para fregar plato. Tú no naciste para estar sumisa. Tú eres una princesa. La palabra te corrige, la palabra no te emociona. Yo no hago nada con que tú salgas de aquí pomponantemente. Ay, caramba, soy un león. Y con el odio, el rencor, la envidia, el chisme, la crítica, la murmuración en tu corazón, ¿de qué te sirve? Por eso el que predica no puede manipular la palabra, sino que tiene que usarla como Dios quiere que se use para que luego ella haga el efecto. La leche que tiene agua no hace el efecto. Instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que más queremos? La Biblia lo tiene todo. Vamos a acercarnos más a la palabra de Dios. Vamos a escudriñarla más. Porque vamos a despertar. Y nadie, absolutamente nadie, nos va a engañar. Hagamos como Cristo hizo en Mateo 4. Cuando el enemigo vino a tentar, lo que usó, la palabra. Pero la palabra estaba en él. ¿Ok? A nosotros nos han enseñado más a decir, te reprendo, te refundo, te piso la cabeza y sin retorno. Y toda la noche en el culto hacemos la misma oración, el diablo sigue suelto. Soy cristiano desde los 8 años y he visto a mis hermanos evangélicos atando y refundiendo al diablo y sigue suelto. ¿Hay un problema? ¿Hay un problema? Pues no podemos estar haciendo lo mismo todos los días y el mismo problema. Porque no hemos entendido que la Biblia lo que dice es que tú lo que tienes que resistirlo.
y que tiene que resistirlo. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Con emociones, con que yo me soñé anoche, con que Dios me dijo que arréglame este sueño. Por la palabra. Cuando Cristo enfrentó al diablo, Cristo no le dijo, yo me soñé anoche que tú venías. Fuera, 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 te ato, te ato. Ahora, diablo sucio. A él le gusta que tú le digas así. Pero cuando tú te enfrentas con un Goliat por ahí que te dice la vecina, mira, te voy a tirar agua sucia. Dice que evangélica, tú no eres evangélica nada. Y esa carne te dice, agarra el palo de la escoba y párteselo. Pero tú dices, no, que yo soy evangélica. Ahí tú estás dándole al diablo una galleta sin mano y estás usando la palabra como espada. Que Dios te bendiga. Usa la palabra es preparada, la palabra es útil, la palabra nos hace bien. Ponte de pie y vamos a orar. Amigo, si estás aquí, no te vayas sin la palabra. Abre tu corazón a ella. Abrázala y entrégate a Cristo. Y ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Que la palabra, ustedes me ven a mí aquí de pie porque la palabra me ha ayudado. Si no hubiese sido por la palabra, no estuviera aquí. Y cada uno estamos aquí porque la palabra es una espada. Yo ando con esa espada constantemente. Vamos a usar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros estamos delante de tu presencia, Padre. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Mira, Dios, así como tu palabra ha impactado históricamente generaciones, Señor, oramos para nosotros ser impactados cada día. No solamente allá cuando nos convertimos, sino que cada día sigamos siendo impactados por tu palabra. Que veamos tu palabra como la voz tuya escrita ahí, Señor. Que la usemos para bien como una espada. Dios de toda carne, si hay alguien que dice, ¿y qué voy a hacer ahora? Los problemas, las dificultades. Dale fuerza, Señor. Y ayúdele a usar esa herramienta tan importante que es la palabra. Gracias te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. La persona que continúa